Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video de inteligencia eficiente. En el video de hoy aprenderemos a generar una función en Excel que nos traiga directamente los datos de una consulta SQL. Tenemos aquí nuestra consulta que podemos editar desde una celda y la cadena de conexión para poder conectarnos a nuestra base de datos. Entonces en este caso solamente con escribir una función, como podemos ver aquí, y vamos a darle el parámetro de la consulta y el parámetro de la cadena de conexión, damos enter y nos estaría trayendo los datos de nuestra base de datos. Si tengo una tabla un poquito más elaborada que esta, en este caso es una base de datos de Access, pero si yo la puedo utilizar también con bases de datos de cualquier proveedor. En este caso vamos a utilizarlo con MySQL. Vamos a copiar un ejemplo de una cadena de conexión que yo tengo para MySQL y vamos a cambiar aquí la consulta a una tabla que yo sí tengo en esa base de datos. Vamos a ponerle Sales Example. Y en este caso, como pueden ver, esta tabla tiene más datos y no hay ningún problema. Incluso puedo editar aquí directamente esta consulta. Vamos a escribirle que solamente nos traiga el region y country, por ejemplo. Y como podemos ver, la consulta funciona de igual manera. Entonces, si quieren aprender a hacer esto, quédense hasta el final del video. Van a ver que es muy sencillo. Muy bien, pues vamos a comenzar. Les dejaré en la descripción el link de descarga de este archivo para que puedan seguir los pasos que iremos revisando a lo largo de este video. Lo primero que haremos será realizar una función que nos permita verificar si la conexión a nuestra base de datos fue exitosa antes de ejecutar cualquier query. Hay dos maneras diferentes en las cuales nos vamos a poder conectar a una base de datos. Esto es utilizando OLEDB o utilizando ODBC. Normalmente cuando nos vamos a conectar a una base de datos como MySQL o en SQL Server, utilizaremos este método de acá. Y este de acá lo vamos a utilizar para conectarnos a bases de datos que se encuentran en archivos, como pueden ser las bases de datos de Access. Entonces cualquiera de las dos es válida. Al final de cuentas la misma función nos va a permitir utilizar tanto un método como el otro, porque únicamente verifica que la cadena de conexión sea válida. Entonces, como podemos ver aquí, para utilizar una conexión a base de datos con OLEDB necesitamos proporcionar un provider, un data source y la contraseña en el caso de que nuestra base de datos esté protegida. Entonces el ejemplo de la cadena de conexión lo vamos a ver acá. Necesitamos escribir lo siguiente: siempre va a ir la palabra provider, después igual, un signo de igual, y aquí vamos a escribir el nombre de nuestro provider. Entonces en este caso va a ser lo que tengamos en esta celda. Después escribimos un punto y coma, como podemos ver aquí, y escribiremos un data source. Es más, voy a darle un poquito de zoom para que se vea un poco más grande. Escribiremos data source y la ruta de nuestra base de datos. Aquí, como las bases de datos están en un archivo como tal, como las bases de datos de Access, nosotros vamos a copiar la ruta completa y la vamos a pegar acá en data source, y básicamente lo que tengamos en esa celda va a ser lo que va a reemplazar a ruta BD. Por último, vamos a escribir un punto y coma, toda esta palabra tal cual como viene, dos puntos, database también, y un espacio. Vamos a dividir aquí password igual, y ahora sí la contraseña. Si no tenemos ninguna contraseña, lo podemos dejar en blanco. No es necesario que borremos este segmento, va a decir password igual y esto quedaría vacío, no hay ningún problema. Entonces vamos a hacer un ejemplo conectándonos a una base de datos de Access para poder probar este método utilizando esta cadena de conexión. Para podernos conectar a una base de datos de Access, el provider que vamos a utilizar, el que normalmente se escribe, es el siguiente. Escribiremos este provider de acá. Lo pongo un poquito más grande para que lo puedan ver: microsoft.ace.oldb.12.0. Este es el provider que se utilizaría. Después el data source sería la ruta de nuestra base de datos. Es más, vamos a crear una base de datos aquí en cualquier carpeta que ustedes tengan. Vamos a generar una nueva base de datos de Access. Automáticamente me abre Access y me pide la ubicación de donde quiero guardar esa base de datos. Entonces le voy a poner aquí y le vamos a poner el nombre que ustedes gusten. Vamos a escribir mi bd para que sirva de ejemplo. Le damos crear. Ya me generó la base de datos. Ahora vamos a crear una tabla. Nos vamos aquí a crear tabla y vamos a escribir aquí el primer valor que va a tener nuestra tabla. En este caso vamos a escribir: hola, soy la base de Access. Perfecto. Entonces, ya que tenemos esto,
Vamos a cerrar la tabla. Me va a preguntar si deseo guardarlo, le decimos que sí. Y el nombre de esa nueva tabla vamos a llamarla mis datos. De esta manera. Mis datos, le damos a aceptar. Ahora, para poder cambiar el nombre de nuestras columnas, nos vamos aquí a vista diseño y en lugar de campo 1 vamos a escribir mensaje. Este sería como tal el valor de la columna. Vamos de nuevo a guardar los cambios y listo, ya quedaría de esta manera. Vamos a ahora sí a ver los datos. Nos vamos aquí y vemos que aquí tenemos ID y la columna mensaje con la palabra que nosotros habíamos escrito anteriormente. Entonces ya quedó nuestra base de datos de Access. Listo, vamos a guardarla y podemos cerrarla sin ningún problema. Presionamos Shift en nuestro teclado, damos clic derecho y me va a aparecer copiar como ruta de acceso aquí. Entonces vamos a seleccionar esta opción, copiar como ruta de acceso, y lo vamos a pegar acá en esta celda. Básicamente es para pegar toda la ruta donde se encuentra mi base de datos. Y el password, como les mencionaba, si no tenemos ningún password, en este caso no vamos a escribir nada. Vamos a escribir entonces ahora nuestra cadena de conexión. Vamos a copiar todo esto y vamos a pegarlo aquí para poderlo editar. Entonces vamos a darle doble clic a esta celda y acá en mi provider vemos que tenemos que sustituirlo por la que tenemos acá. Entonces primero vamos a copiar todo este texto, seleccionamos todo el texto de esta celda y lo vamos a pegar acá, pero este como tal va a tener que ir de esta manera. Escribimos esto, o si lo queremos ligar directamente a nuestra celda, vamos a regresar, vamos a eliminar todo esto de nuevo, vamos a escribir dos comillas, como podemos ver aquí, dos comillas y después dos ampersand, dos de estos símbolos para poder concatenar ahora sí con esta celda. Si nosotros damos enter, automáticamente ya quedaría ligado a lo que nosotros escribamos aquí. Vamos a hacer lo mismo ahora con lo que tengamos en, solamente aquí tengo un espacio, vamos a quitar esos espacios para que se vea tal cual pegado con el punto y coma. Entonces vamos a escribir acá este espacio, vamos a quitarlo. Ahora en data source volvemos a dar doble clic y la ruta BD es lo que tenemos que reemplazar. Entonces vamos a quitar esto, escribimos de nuevo dos comillas, dos ampersand y ahora seleccionamos nuestra celda y lo ponemos en medio. Perfecto, entonces ya tenemos ahora sí el data source y nos queda el password. En este caso, como no tenemos nada, simplemente hay que dejarlo vacío. Entonces eliminamos esto, escribimos de nuevo dos comillas, después en medio dos ampersand y en medio de todo esto lo que tengamos en C8. No hay ningún problema si queda vacío. Esta sería la cadena de conexión para poder entrar a esa base de datos que nosotros generamos. Ahora vamos a escribir una función para poder verificarlo, para ver si funciona o no esta conexión a base de datos. Entonces nos vamos a ir aquí a programador y vamos a insertar aquí un nuevo módulo. En módulo 1 lo que vamos a escribir es lo siguiente. Vamos a escribir una función de manera pública. Entonces escribimos public function y la función se va a llamar testdb connection. Y necesitamos la cadena de conexión, o en inglés se le conoce como el connection string. Entonces vamos a escribir aquí con string y que sea de tipo string. Perfecto. Ya que tenemos esto, ahora la primera línea va a ser on error. En caso de un error, vamos a ir a la etiqueta go to catch. Listo. Entonces, en caso de error vamos a ir a la etiqueta catch. La etiqueta catch va a estar acá. Le escribimos dos puntos, el nombre de la etiqueta, y ahora vamos a escribir aquí un resultado, que es lo que nos va a regresar en caso de que tengamos un error. Pues la función, copiamos el nombre de la función y la vamos a pegar aquí. La función nos va a regresar el valor connection failed, dos puntos, y lo concatenamos con error.description, que es en caso de un error vamos a escribir connection failed y el mensaje de error que podamos tener. Después de esto error.clear para borrar toda la bandera de los errores. Entonces con esto estamos manejando nuestros errores y vamos a escribir aquí un exit function. Entonces con esto estamos implementando esto lo dividimos con un espacio, estamos implementando aquí
un manejador de errores. Entonces en caso de cualquier error, aquí va a ir toda nuestra lógica, pero en caso de cualquier error vamos a saltar a esta etiqueta y estaríamos regresando, en nuestra función estaría regresando la descripción del error y este prefijo, connection failed, avisándonos que algo falló. Entonces ahora sí, toda nuestra lógica va a ir acá implementada. Escribimos una variable dim, mydb, vamos a escribir mydb con, y va a ser de tipo addodb, aquí lo tenemos, addodb.connection. Si a ustedes no les aparece addodb, vamos a verificar que en herramientas y referencias tengamos habilitada la librería Microsoft ActiveX Data Object 6.1 o la versión que ustedes tengan, library. De esta manera, si yo le vuelvo a dar compilar, ya no me manda ningún error. Entonces esto es muy importante para poder utilizar la librería addodb. Ahora sí, vamos a setear el valor de mydb connection, que va a ser igual a una nueva addodb.connection. Ahora lo que vamos a hacer es escribir mydbconnection.open y me está pidiendo el connection string. El connection string lo vamos a traer desde los parámetros, entonces escribiremos aquí con string que tenemos aquí. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. En caso de que sí abra bien la conexión, vamos a pasar a una siguiente línea donde la función como tal me va a regresar un estatus de OK. Entonces el nombre de nuestra función va a ser igual a connection OK. Tenemos esto y mydb con punto, vamos a cerrar la conexión para que ya no se quede ahí abierta y listo, saldríamos de la función. Si todo sale bien, vamos a ejecutar todas estas líneas, salimos y finaliza pues el resultado, ya regresaría el valor de status OK, pero en caso de que tenga un error se va a ir a esta sección y aquí es donde finalizaría. Entonces esta es la función que necesitamos para poder saber el estatus de nuestra conexión, antes que nada para saber si vamos a podernos conectar o no a la base de datos, y si en caso de que no, pues primero esto sería lo necesario, que nos arroje el status OK, antes de poder hacer una consulta o querer mandar a hacer una consulta, para que sepamos que en dado caso el problema está en nuestra conexión y no directamente en la consulta SQL. Entonces ya tenemos esto, ahora vamos a probar la conexión con esta cadena de conexión. Entonces vamos aquí a escribir test db connection, como podemos ver ya lo tenemos aquí, y vamos a darle enter. Como podemos ver, me da un status OK. ¿Qué pasa si yo le muevo cualquier parámetro, por ejemplo aquí a la ruta? Si yo le cambio la ruta, el nombre, por ejemplo, de la base de datos, que recordemos es mi BD, y le pongo, por ejemplo, algo más, automáticamente me manda el connection failed, no se pudo encontrar el archivo, y aquí me manda los detalles como para que yo sepa cuál es el problema, ¿no? Y dice, no lo pudo encontrar, pues claro, porque el nombre está mal. Entonces así ustedes ya podían probar una conexión con una base de datos de Access. De igual manera, esta misma función me va a ayudar si nuestra cadena de conexión está utilizando ODBC. En este caso es para los servidores de SQL, SQL Server o MySQL. En el caso de MySQL, el driver que vamos a utilizar dependerá mucho del que tengan instalado. Vamos a conectarnos a una base de datos de MySQL solamente como para que lo tengan de ejemplo. Para verificar si tienen un driver ODBC conectado, vamos a escribir aquí ODBC en nuestra computadora y me va a aparecer orígenes de datos ODBC. Entonces seleccionamos esta opción, nos vamos a controladores o drivers, como ustedes lo tengan, y vemos que yo tengo instalada MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver o Unicode Driver. Cualquiera de estos dos me va a servir para poder conectarme a la base de datos de MySQL. Yo tengo aquí una base de datos en MySQL, entonces esta está la que vamos a utilizar cualquiera de estos dos. Voy a seleccionar este que es el primero, entonces solamente hay que copiar tal cual el nombre. Vamos a escribir MySQL ANSI Driver, creo que por ahí tenía la versión, vamos a revisar. MySQL ODBC 8.0, entonces aquí me faltó ODBC 8.0. Listo, ese es el driver. Si ustedes se quieren conectar a una base de datos de Postgres, tienes que instalarlo y verificar aquí en controladores cuál sería el nombre y ese mismo nombre del controlador que hayan instalado
ya lo vamos a copiar y pegar acá. Ahora sí, el servidor, en mi caso, como es una base de datos directamente en la computadora, no es una base de datos en la nube, aunque podría conectarme a una base de datos en la nube, aquí me va a aparecer el servidor en donde se encuentra. Entonces esta es la dirección IP. Vamos a escribir 127.0.0.1, que en mi caso es el localhost. Entonces escribimos 127.0.0.1. Si ustedes también tienen una base de datos local, pues esta dirección o este server los va a llevar a su base de datos sin ningún problema. Ahora, ¿cuál es el nombre de la base de datos a la que me quiero conectar? Pues vamos a verificar. La base de datos a la que yo me quiero conectar es esta. Ustedes pueden tener una. En mi caso se llama Intef MySQL. Entonces vamos a entrar a esa base de datos. Vamos a escribir aquí Intef MySQL _. Perfecto. El usuario, si regresamos a la pestaña Home, es root. Aquí me aparece. Cuando tiene una base de datos local, normalmente no es necesario que tengan la contraseña, entonces solamente vamos a escribir el usuario y de igual manera la contraseña vamos a dejarla vacía. Entonces vamos a repetir los mismos pasos. Ahora, como pueden ver, la cadena de conexión es muy similar, pero no tiene, por ejemplo, provider, sino que dice driver. Entonces vamos a copiar esta fórmula, copiamos aquí y ahora sí vamos a adaptarla. Aquí entre llaves lo ideal es que vaya la palabra de todo mi driver. Entonces otra vez vamos a eliminar todo este texto que tenemos aquí en mi driver. Eliminamos esto, escribimos dos comillas, dos ampersand y la celda. Después en el server hacemos lo mismo, dos comillas, dos ampersand y la celda del servidor. Hacemos lo mismo con la base de datos. En este caso solamente es el nombre. Hacemos exactamente lo mismo. El usuario, de igual manera, lo ligamos de esta manera. Y la contraseña la ponemos aquí. Aunque no tenga contraseña, siempre es bueno ponerla para que en caso de que tengamos, pues ya solamente no tengamos que modificar nuestra función y ya quedaré de esta manera. Entonces vamos a ver si también nos va a arrojar el status OK utilizando la función test. No es necesario que generemos una nueva porque únicamente verifica la cadena de conexión. Entonces, como podemos ver aquí, ya me manda un status OK. ¿Qué pasa si yo le cambio el nombre a la base de datos? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí esto y me dice connection failed y me está dando la respuesta que me da el servidor, que no conoce a esa base de datos. Entonces podemos ver que funciona de manera correcta. Como podemos ver, ya está funcionando de manera correcta. Entonces, de esta manera ya podemos verificar nuestra cadena de conexión. Vamos a dejar el video hasta aquí, la primera mitad. En la siguiente mitad lo que vamos a hacer es ahora sí generar la función que de igual manera me ayude a jalar los datos, ya que verificamos que nuestra conexión tiene un estatus de OK. Quiere decir que ya no habría nada que nos impida poder jalar nuestros datos y traerlos directamente con nuestra función. Pero eso lo dejaremos para el siguiente video, más que nada para no hacerlo tan largo. Déjenme en los comentarios si les gustó este video, si tienen algún problema y con gusto los estaré apoyando. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y nos vemos en la próxima muy pronto.